Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo C, a quien le tocó el esquema de infartos, y en esta ocasión pues me tocó a mí grabar el video y pues vamos a empezar. Primeramente vamos a factores determinantes del tamaño, localización y características morfológicas del infarto al miocardio. Vamos a empezar por los factores determinantes del tamaño, localización y características morfológicas del infarto al miocardio. Vamos a tener primero a la aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas con trombosis aguda superpuesta, que vamos a tener que es la causa más común de infarto. La ubicación de la arteria ocluida. La ubicación va a determinar el territorio que se va a ver afectado. Por ejemplo, en la arteria descendente anterior izquierda, que ocurre en el 40-50% de los casos, va a ocasionar infartos de la pared anterior del ventrículo izquierdo, la punta cardíaca y tabique interventricular anterior. Ahora, en la arteria coronaria derecha, que es el 30 al 40% de los casos, va a ocasionar una necrosis en la pared inferior o posterior del ventrículo izquierdo, el tercio posterior del tabique y a veces la pared libre del ventrículo derecho. Y la arteria circunfleja izquierda, que es el 15 al 20% de los casos, va a provocar infartos en la pared lateral del ventrículo izquierdo. En algunos casos, las ramas secundarias, como las diagonales o las marginales obtusas, también se ven afectadas, y esto va a modificar la distribución habitual o lo normal. La velocidad de obstrucción también va a ser clave. Por ejemplo, en un cierre brusco va a haber una necrosis rápida y extensa por la falta de tiempo para una posible adaptación del músculo, y la estenosis progresiva puede estimular la angiogénesis y favorecer el desarrollo de colaterales, y esto pues ayuda a limitar la extensión del daño. Ahora vamos a continuar con el tamaño del lecho vascular irrigado. Cada arteria coronaria irriga un territorio distinto. Cuanto más proximal sea la obstrucción, mayor va a ser la extensión del miocardio en riesgo o en riesgo de daño. Como por ejemplo, una obstrucción en el tronco principal izquierdo va a ser devastador porque compromete simultáneamente a la descendente anterior y a la circunfleja, y esto va a afectar el ventrículo izquierdo, lo va a afectar bastante. En cambio, una obstrucción en una rama distal va a afectar un área más limitada. Ahora vamos a seguir con la duración de la oclusión. El tiempo va a ser un factor bastante crítico, bastante importante. Si la isquemia grave sostenida es por más de 20 a 30 minutos, va a producir una necrosis que va a ser irreversible. Durante los primeros 30 minutos la lesión puede ser reversible si se restablece el flujo. Entre las 3 y 6 horas el infarto va a alcanzar ya su tamaño máximo. Si no hay reperfusión, la necrosis progresiva en una ola de frente, desde el subendocardio, que es la zona más vulnerable, hacia el epicardio. La reperfusión temprana, como por ejemplo con fibrinolíticos, angioplastina o bypass, puede salvar al miocardio en riesgo. Sin embargo, la reperfusión tardía puede inducir una lesión por reperfusión, como radicales libres, hipercalcemia, necrosis en bandas de contracción. Ahora, con los requerimientos metabólicos y de oxígeno del miocardio. El daño también depende de cuánto oxígeno y energía requiere el tejido en riesgo. Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, van a haber más contracciones por minuto, por ende más consumo de oxígeno. Si hay una hipertrofia ventricular, como por ejemplo por hipertensión crónica o valvulopatía, será el miocardio engrosado con mayor demanda energética. Y en estrés sistémico, como por ejemplo fiebre o hipertiroidismo, va a haber una elevación del metabolismo basal y va a precipitar necrosis más extensa. En contraste, un miocardio con demandas bajas puede resistir mejores periodos breves de hipoperfusión. Ahora, el desarrollo de la circulación colateral. La red de colaterales es un factor protector bastante decisivo. En la aterosclerosis de larga evolución se forman canales que permiten que la sangre fluya alrededor de la obstrucción. Esto puede convertir una oclusión crítica en una lesión clínicamente menos devastadora.
En sujetos más jóvenes, sin tiempo para desarrollar colaterales, los infartos tienden a ser más extensos y transamurales. Que más adelante vamos a hablar sobre los transamurales y los no transamurales. Ahora vamos con el espasmo arterial coronario. Puede presentarse aislado o sobre una placa aterosclerótica. Los factores desencadenantes pueden ser drogas simpaticomiméticas como la cocaína y anfetaminas, catecolaminas endógenas, el frío, incluso el estrés. La causa reducción súbita del flujo, que va a provocar una extensión mayor del infarto o aparición de infartos en territorios no críticos. Es característico de la angina variante de Prinzmetal, pero también puede precipitar infartos letales. Ahora vamos con los factores sistémicos adicionales, como la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la presión arterial y oxigenación sanguínea. La frecuencia cardíaca es una taquicardia. Según la frecuencia cardíaca, una taquicardia reduce el tiempo de perfusión diastólica y aumenta el consumo de oxígeno. El ritmo cardíaco puede provocar arritmia grave, como la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y pueden empeorar la perfusión coronaria y acelerar la necrosis. En la presión arterial, pues hay una hipotensión global, como un choque hemorrágico, séptico o cardiogénico, y están los infartos subendocárdicos circunferenciales, no limitados a un solo vaso, y oxigenación sanguínea, que tenemos la hipoxemia, el EPOC, neumonía, embolia pulmonar, anemia grave, y esto va a agravar la isquemia y va a facilitar la necrosis. Ahora vamos a hablar de los patrones morfológicos del infarto, que es aquí donde vamos a mencionar al infarto transamural, el infarto subendocárdico, que es el no transamural, y los microinfartos multifocales. En el infarto transmural es el resultado típico de la oclusión completa y persistente de un vaso epicárdico principal. La necrosis de todo el espesor de la pared ventricular en el territorio de irrigación se asocia a cambios agudos de las placas como rotura, erosión, hemorragia intraplaca y trombosis. El infarto subendocárdico o no transmural, hay una necrosis limitada a la zona subendocárdica, que es la zona más vulnerable. Entre sus causas tenemos una oclusión parcial o no transitoria, hipotensión sistémica sobre estenosis previa, y puede ser regional, cuando depende de un vaso en particular, o circunferencial, cuando la causa es una hipotensión global. Y los microinfartos multifocales, donde hay una oclusión de vasos intramurales pequeños. Sus posibles causas pueden ser microembolo, vasculitis, espasmo inducido por catecolaminas o drogas, y pueden provocar arritmias fatales o insuficiencia cardíaca dilatada isquémica. Y eso ha sido el trabajo del grupo 10C acerca de los infartos.